Hola, soy Carlos y bienvenidos al Mapa del Mercado. En este video, cómo sobrevivir al mercado bajista, voy a hablar un poco de mi experiencia en el ciclo pasado del 2021-2022 y lo que me gustaría haber hecho diferente. Principalmente el error que cometí en el 2021 fue que el precio, cada vez que bajaba, yo compraba y lo que compraba era la narrativa dominante. Compré todo en este sector, después el precio hace un máximo nuevo, entra la euforia al mercado, los influencers, las noticias, todo el mundo decía que el precio se iba a 100.000. Yo compré esa narrativa por no estar bien informado en lo que es la estructura del mercado y los ciclos anteriores de Bitcoin. Entonces volví a comprar en esta zona, volví a comprar en esta zona. En cada uno de estos rebotes, la narrativa era que el fondo ya se había encontrado, que el precio iba a volver a 100.000. Siempre había algo para justificar el rebote. Entonces, yo seguí comprando cada rebote hacia arriba, este también, este también. Y para el momento que el mercado empieza a encontrar un fondo, yo ya estaba desgastado a nivel emocional y ya casi sin fondos para seguir comprando. Y lo último que me quedaba en esta zona, decidí guardarlo por si el precio se iba a $10.000. ¿Qué sucedía? La gente que decía de comprar en esta zona, todas estas zonas de 40.000, 30.000, en esta zona, cuando ya estábamos en 15, 16, 17, 18, decía que el precio se iba a ir a 10. Entonces también compré la narrativa dominante y el precio llegó a frenar acá en $15.500 aproximadamente. Entonces, ¿cuál fue el otro error que cometí? Cuando empieza el mercado alcista, básicamente cuando el precio supera este máximo y lo confirma como soporte con esta vela, yo ya estaba agotado. Y la narrativa dominante en toda esta zona era que era imposible que Bitcoin suba, que tenía que volver a $10.000, etcétera, etcétera. Entonces yo lo miraba con desconfianza. Dejé de invertir, dejé de acumular y cuando llegamos a este rango de esta zona de acá, ¿qué pasó? Cuando yo vi esta vela roja con su mecha al alza, dije, listo, era verdad lo que decían, el precio va a volver a 10.000. Entonces, entre esta semana y la siguiente, vendí toda mi posición, solamente para 2 semanas después ver esta mecha, no accioné y el precio desde ahí, bueno, subió a lo que saben todos, que es hasta 125.000, $126.000. Aproximadamente desde mi venta, un 200%, un poco menos en realidad, porque bueno, yo vendí en 44.000 todo, pero bueno, sí, 180%. Eso fue lo que yo experimenté el bear market pasado. Ahora, con el tiempo y aprendiendo del error, empecé a estudiar los ciclos anteriores y simplemente con herramientas muy básicas, como el ratio de Fibonacci, puedes estipular más o menos dónde va a frenar el ciclo en términos de probabilidades. El ciclo anterior llegó hasta el 0,786 e inclusive lo superó. Puso valor por debajo y ahí encontró el fondo, más o menos en 15,5. Entonces, para este ciclo, yo en términos de probabilidades espero algo similar. ¿Qué es lo que no voy a hacer este ciclo? No voy a comprar, no voy a comprar todas las bajadas. Porque en mi opinión, desde que pusimos este high en 126,
empezó un mercado bajista. Y en el ciclo anterior yo que hubiera hecho, hubiera comprado todo esto. Hubiera comprado en la zona de 80.000, 90.000 dólares. El precio desde esa zona ya bajó aproximadamente un 35%. O sea que si yo hubiese acumulado en esta zona de 80 a 90, ya estaría un 25-30% en pérdida. Entonces, ¿cuál es mi forma de acercarme al mercado ahora? Es mantenerme líquido, en efectivo, y esperar a quedarme una base de consolidación, como hizo en el 2021-2022 en esta zona. Quedarme una buena base grande, importante, para volver a comprar. Otro de los indicadores que uso como referencia para ver cuándo voy a comprar es la semana 200, que aún acá no la toca, pero en el ciclo pasado no solo que la toca, sino que la perfora, e inclusive va hasta la semana 300 y también la perfora, cosa que no había pasado en otros ciclos. ¿Sí? La línea celeste es la 200, la línea verde es la 300. Esta fue la zona de acumulación donde compradores más grandes, instituciones, etcétera, acumularon. Entonces yo por lo menos para empezar a contemplar comprar necesito que el precio llegue a la zona de más o menos 58.000. La semana 300 hoy está en 51.000. Sé que parece lejano, pero hay probabilidades de que el precio llegue ahí. ¿Las probabilidades en qué están basadas? En los ciclos anteriores. Por ejemplo, en el ciclo que mete el high en el 2018 en 20.000 dólares, después el precio vuelve hasta más o menos la zona de 3.000, arma otro piso de acumulación, tocando la semana 200 y de ahí sale al alza. Después va a 14.000, vuelve a la semana 200, la perfora y sale al alza. Esto fue el coronavirus. Pero bueno, yo también lo contemplo como dentro de lo que forman mis probabilidades de que el precio vuelva una vez más a la semana 200, semana 300. Otra cosa importante, como mostré antes, es el ratio de Fibonacci. En este caso lo podemos considerar una anomalía, el coronavirus, que fue un evento catastrófico, pero bueno, dentro de todo respetó los valores. Fue a la semana 200 y encontró soporte entre el 0,786 y el 0,88, que es bastante profundo, pero bueno, son los indicadores que estoy usando yo para ver cuándo voy a volver a posicionarme en Bitcoin al alza. Otra de las cosas que voy a hacer diferentes al ciclo pasado es no comprar narrativas ni estar pegado a Twitter o X, eh, con influencers y gente que dice que el ciclo ya está, que es imposible que sigamos bajando porque Michael Saylor compró a 78.000 dólares de promedio, etcétera, etcétera. Esas eran las mismas narrativas que estaban vigentes en toda la bajada del 2021-2022. Entonces, aprovechando la experiencia del ciclo anterior, voy a evitar cometer todos esos errores y voy a comprar cuando lleguemos a las zonas de interés que hablé antes y el precio tenga también la reacción que yo estoy esperando. Porque es importante también que entre volumen. Por ejemplo, el volumen que hubo en esta vela del fondo absoluto del mercado en el 2022 es superiormente mayor al de las bajadas anteriores, como se ve acá, en esta vela. Esto es completamente superior. Yo hoy en día ese volumen no lo veo. Sí es importante, pero no es suficiente para mí para indicar que el fondo ya se formó. Sí es probable que sea un fondo temporal, que acá el precio consuma tiempo, bastantes semanas, pero no significa necesariamente que es el fondo absoluto. Ahora, todo esto está basado en términos de probabilidades. Yo realmente no sé qué es lo que va a suceder.
Entonces el precio puede ser que haga el fondo acá y siga para adelante. Y bueno, si eso sucede, cuando vuelva a demostrar fortaleza, compraré más caro. Pero no estoy dispuesto a comprar cada rebote para adivinar el fondo. Porque el desgaste emocional que sufrí comprando toda la bajada hizo que venda mal en la parte alcista. Por otro lado, otra cosa importante es para mí el otro activo del mundo cripto que es fundamental, que es Ethereum. ¿Cómo voy a hacer para acumular cuando llegue el momento? Eh, Primero voy a esperar a que Bitcoin demuestre fortaleza y después me voy a posicionar en Ethereum. El bear market del ciclo pasado duró aproximadamente un año, más o menos, desde noviembre hasta, bueno, en junio alcanza el fondo Ethereum, pero no termina de salir del fondo más o menos hasta noviembre, aproximadamente un año, lo mismo que en Bitcoin. Entonces, si el ciclo bajista este comenzó, digamos, en el high de agosto, por lo menos voy a tener en cuenta hasta agosto del 2026 como un marco temporal donde el mercado bajista puede seguir vivo. Todo esto es una cuestión de probabilidades basándome en ciclos anteriores. Obviamente yo no sé el futuro y si alguien te dice que sabe lo que va a pasar, te está mintiendo porque nadie sabe lo que va a suceder. Entonces, resumiendo cómo me voy a posicionar en Ethereum el precio se comporta bastante diferente a Bitcoin porque Bitcoin sí logró superar su máximo histórico de 69.000 y llegó a 125. En cambio, Ethereum apenas superó por unos dólares el máximo del 2021, lo que me hace pensar que es un activo que no está tan fuerte, porque no pudo poner valor en la zona alta, no superó su valor del 2021. Entonces acá voy a esperar a que Bitcoin demuestre fortaleza y sí tengo niveles que les doy importancia, que me parece que ofrecen valor, pero bueno, de momento no veo esos niveles. Yo voy a empezar a considerar comprar más o menos en la zona que va desde el fondo del bear market pasado hasta donde estamos hoy. Más o menos entre 800 y 1500 es donde yo creo que va a ser una oportunidad de compra. Pero bueno, tengo que evaluar en el momento, porque también, siendo honesto, yo creía que este sector entre 2800, 2100 iba a ser una gran oportunidad de compra y sin embargo el precio en una semana lo perfora y no encuentra compradores. Y de hecho pone valor debajo de este recuadro, de este rectángulo que marqué. Entonces yo pongo alarmas y una vez que el precio llega a mi zona, pongo la alarma, ahí monitoreo y digo, bueno, ¿hubo una reacción importante? ¿Sí o no? Si aparecen compradores y empieza a formar una base, empiezo a comprar paulatinamente, como hice en su momento en esta zona. Yo estaba mirando que el precio llega ahí porque veía que acá había puesto mucho valor y de hecho esperé que remueva el mínimo este que está acá y ahí eh, elegí comprar. Tampoco vendí muy bien porque la verdad vendí en la zona de 2800 porque vi las ganancias y dije, bueno, lo voy a asegurar. Porque mi lógica era un activo que no puede superar sus máximos, ahora supera un mínimo, entonces salgo. Bueno, finalmente el mercado me demostró que estaba equivocado y fue hasta 4900 casi. Pero bueno, pasando un poco en limpio y resumiendo, el activo que primero me interesa participar es Bitcoin por ser el más grande. Una vez que Bitcoin empiece a demostrar fortaleza, ahí me voy a empezar a interesar por Ethereum. ¿Y cómo sobrevivir un bear market?
para mí la mejor forma no es adivinar el fondo, ya que es prácticamente imposible. La forma de llegar al de transitar el mercado bajista es teniendo efectivo, porque realmente las grandes oportunidades se dan después de que el precio baja un 60-70% como lo hizo en el ciclo anterior, 77% hasta el fondo. En los otros ciclos también bajó algo similar, 80, 70, en promedio de 70%, digamos. Hoy un 70% colocaría a Bitcoin en $40.000. Tampoco me voy a casar con estos números y voy a esperar a que llegue a 40.000 para comprar. Si yo veo que pierde un 60% del valor y empieza a formar una estructura similar a esta, una estructura de fondo, voy a reconsiderar mi tesis y decir, bueno, estoy equivocado, esta vez no va a corregir 70-80% como ciclos anteriores y compraré antes. Pero bueno, todo a su debido momento. Entonces, para sobrevivir el mercado bajista, lo que yo considero que hay que hacer, por lo menos lo que yo voy a hacer, es conservar mi efectivo. Voy a cuidar mi capital y lo voy a empezar a invertir en momentos que yo considere que valga la pena, más relacionado con el ciclo anterior, como en la semana 300, en la semana 200, la línea celeste. Ahí ya creo que el activo está en descuento.